Él le señaló con el dedo directamente a su rostro, mientras toda la sala quedaba en silencio, y gritó: «Sal de mi casa. Ahora mismo, eres una vergüenza». Ella se quedó paralizada. Su mano apretaba la bolsa como si aquello fuera lo único que todavía le pertenecía. Los invitados rieron en voz baja. Alguien empezó a grabar. Otro susurró: «Lo sabía, gente así siempre trae problemas». Y cuando ella dio el primer paso hacia la salida, el guardia de seguridad intentó arrancarle la bolsa del brazo. Ella la sostuvo con fuerza y dijo, casi sin voz: «No me toques. Esto es mío». Pero lo que nadie allí sabía era que dentro de esa bolsa había un documento que, en pocas horas, haría temblar aquella mansión. Y el precio de aquella humillación se pagaría al final. La enorme puerta se abrió con un golpe seco, y ella fue empujada hacia afuera como si fuera basura. El viento frío golpeó su rostro y trajo el olor del jardín mojado, pero lo que realmente dolía era el sonido que venía de adentro: risas, copas chocando, una vida perfecta que continuaba sin ella. Y él, el dueño de la mansión, ni siquiera parpadeó. Solo hizo un gesto con la mano, como quien se deshace de un problema. Uno de los invitados, con una sonrisa torcida, dijo lo suficientemente alto para que ella escuchara: «Se metió donde no debía». Y allí, en la acera, ella entendió algo cruel: en esa casa nunca fue una persona, solo fue una función. Un cuerpo reemplazable. Una voz que nadie quería escuchar. Respiró hondo, intentando no llorar. Pero la bolsa parecía demasiado pesada. Como si llevara más que tela y un cierre. Como si cargara un secreto que no era suyo, pero que llevaba el nombre de aquella familia grabado por dentro. Y mientras caminaba, alguien desde dentro gritó: «Revisen su bolsa». Y el corazón de ella se desplomó. No sabía si debía correr, o volver y enfrentarlo todo allí mismo. El guardia vino rápido, con pasos de quien ya había hecho aquello muchas veces. Le agarró el brazo con fuerza, justo en un punto que dejaría marca. «Orden del señor. Dámela». Cuando ella tiró de vuelta, él apretó más fuerte, mirando alrededor como si fuera normal humillar a alguien en público. Ella tragó saliva. La garganta se cerró, el orgullo ardió, y por un segundo casi soltó la bolsa, solo para que aquella escena terminara de una vez. Pero algo dentro de ella gritó más fuerte. Un instinto. Como si supiera, sin entender por qué, que si soltaba esa bolsa, soltaría el único hilo que podía cambiar su vida. Abrió la bolsa allí mismo, con las manos temblando. «Puedes mirar. Pero no vas a romper nada». El guardia metió la mano, revolvió dentro, sacó un sobre arrugado, y frunció el ceño cuando vio el sello. Entonces se quedó serio. Muy serio. Serio de una forma distinta. Como si, por primera vez, tuviera miedo. No le devolvió el sobre. Solo miró hacia la puerta y corrió hacia adentro. La música todavía sonaba, pero parecía lejana, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. El guardia cruzó el salón con el sobre en la mano, apartando a los ricos con la misma facilidad con la que la había empujado a ella hacia afuera. Cuando llegó frente al dueño de la mansión, no dijo nada. Solo se lo entregó. El hombre tomó el sobre con desprecio, como si fuera basura, hasta que leyó la primera línea. Su expresión cambió. La sonrisa desapareció. La mano se tensó. Y volvió a leer. Y otra vez. Como si su mente se negara a aceptar aquella realidad. Una mujer elegante a su lado preguntó en voz baja: «¿Qué pasa?». Él no respondió. Solo miró el papel, mientras su pecho subía y bajaba rápido, como si le faltara el aire. Y entonces dijo una frase que nadie esperaba. ¿Dónde está ella? Afuera, ella todavía no tenía idea de que la fiesta había terminado, aunque la música siguiera sonando. Afuera, ella caminaba sin rumbo, intentando no mirar hacia el portón. El teléfono vibraba con mensajes que ni siquiera podía leer. El sonido de sus propios pasos parecía demasiado fuerte, y la vergüenza se le pegaba a la piel como lluvia fría. Y su mente empezó a hacer lo que hacen las mentes cansadas: traer recuerdos antiguos.
El día en que la humillaron en la escuela por no tener tenis de marca. El día en que un jefe le dijo, agradece que te di trabajo. Como si fuera un favor. El día en que aprendió a hablar bajito, para no incomodar. Se detuvo en una esquina, respiró hondo y apretó la bolsa contra el pecho. Y se susurró a sí misma. Yo no hice nada. Pero la frase salió débil, quebrada, porque ni siquiera ella misma estaba completamente segura. Y es en ese momento de duda cuando alguien pronuncia su nombre detrás de ella, con urgencia. Un coche negro se detuvo a su lado, frenando como si fuera una emergencia. La ventana bajó y apareció el guardia de seguridad, pero ahora, con otro rostro. Sin arrogancia. Sin dureza. Solo prisa. Sube. Por favor. Ella dio un paso atrás. No voy a volver para que me humillen otra vez. Él tragó saliva, mirando el espejo como si alguien lo estuviera observando. No entiendes, ya no se trata de humillación. Se trata de ese documento. Ella se quedó helada. ¿Qué documento? El guardia señaló con la cabeza hacia el asiento trasero, donde estaba el sobre. El señor quiere hablar contigo. Y, no está bien. Y cuando ella subió al coche, sintió algo extraño. Por primera vez, quien tenía miedo no era ella. Al cruzar el portón de regreso, se dio cuenta de que la mansión parecía más pequeña y el secreto, mucho más grande. La fiesta había desaparecido. Donde antes había risas, ahora había silencio. Copas abandonadas. Música apagada. Invitados marchándose como si hubieran visto un fantasma. Y en el centro del salón, él estaba de pie, con el papel en la mano, sin poder ocultar el temblor. Cuando ella entró, él se giró lentamente. Sus ojos eran los de alguien que siempre había dado órdenes y que ahora no sabía qué hacer con su propia autoridad. Intentó hablar, pero la voz le falló. Y finalmente dijo, en voz baja, casi como una confesión. Ese sobre estaba contigo. Ella lo miró con el corazón golpeándole en la garganta. Me expulsaste por algo que ni siquiera entiendo, ¿y ahora quieres preguntarme eso? Él abrió la boca para responder, pero no salió nada. Solo señaló el documento. Tú necesitas leer esto conmigo. Y en ese momento ella entendió algo, aquel hombre no estaba pidiendo. Estaba suplicando. Cuando tomó el papel, vio un nombre, y ese nombre era el suyo. El documento tenía sello, firma, marcas oficiales. Algo serio. Algo antiguo. Y en el centro, su nombre completo escrito con una precisión que dolía. Como si alguien la hubiera conocido incluso antes de que existiera. Leyó una frase y su vista se nubló. Beneficiaria legal. Soltó una risa nerviosa. ¿Esto es una broma? Él negó con la cabeza, pálido. No. Su mano se aferró al borde del sofá como si estuviera a punto de caer. Yo, nunca había visto esto en mi vida. ¿Mentía? Tal vez. Pero había algo que no mentía, la fecha. Una fecha de muchos años atrás. Mucho antes de que ella siquiera soñara con entrar en aquella casa. Ella pasó el dedo por el papel y sintió el relieve del sello. Y entonces llegó el golpe final, el documento mencionaba una herencia, una cantidad y una condición. 1 millón. Y una condición simple y cruel, solo será entregado cuando la beneficiaria sea encontrada y reconocida. Y en ese instante ella entendió que tal vez el mayor secreto no era el dinero, sino por qué era ella. Ella exigió una explicación. ¿Por qué mi nombre está aquí? ¿Quién escribió esto? Él comenzó a caminar por la sala como un animal encerrado, pasándose la mano por el cabello, respirando con dificultad. Y finalmente dijo: mi padre. La palabra padre salió pesada, como si cargara una guerra entera. Tomó una foto antigua de una repisa. En ella aparecía un hombre elegante, con una sonrisa fría. Él hacía acuerdos que nadie podía conocer. Escondía cosas, personas. Y al decir personas, se quedó en silencio. Porque ahí estaba la herida, alguien había sido escondido, borrado, enterrado en silencio.
Ella intentó unir las piezas, pero su mente no lograba seguir el ritmo. Entonces, ¿qué soy yo? ¿Una empleada? ¿Un error? ¿Un secreto? Él la miró, y por primera vez su voz se quebró. Eres la prueba de que mi familia mintió durante años. Y el silencio que vino después fue peor que cualquier grito. Pero aún faltaba la parte más peligrosa, porque no todos querían que ella fuera reconocida. La mujer elegante de la fiesta volvió a entrar en la sala como si fuera dueña del aire. Tacones firmes. Sonrisa fina. Ojos que no parpadeaban. Miró a la joven como si fuera una mancha en la alfombra. Así que eres tú. Él intentó detenerla. Ahora no. Pero ella no se detuvo. Se acercó lentamente y dijo, con una dulzura venenosa: ¿sabes lo que pasa cuando una persona pobre toca el dinero de una familia rica? Y sonrió de lado. Desaparece. La joven sintió que todo su cuerpo se helaba. Porque no era una metáfora. Era una amenaza. Él también lo entendió. Dio un paso al frente. Basta. Pero la mujer levantó el teléfono y mostró una foto. Era una imagen de la joven siendo expulsada, grabada, volviéndose viral. Internet ya decidió quién eres. Y luego susurró: ahora, solo tengo que decidir si vas a salir de aquí caminando, o en silencio para siempre. Y en ese momento el dueño de la mansión hace algo que nadie esperaba: elige un lado. Él le arrebató el teléfono de la mano con fuerza. No vas a tocarla. La mujer lo miró, sorprendida, como si él nunca antes le hubiera dicho que no. Y entonces el juego cambió. Ya no se trataba de una fiesta. Ni de una humillación. Se trataba de poder. De control. De quien mandaba realmente en esa casa. La joven se quedó quieta, respirando rápido, intentando no mostrar miedo. Pero por dentro estaba rota. Porque el dinero no borraba la escena del portón. No borraba las risas. No borraba la mano del guardia en su brazo. Y pensó: si ahora me quieren aquí, es porque me temen. Él se acercó a ella con el documento. Yo, me equivoqué. Ella soltó una risa amarga. Te equivocaste cuando me expulsaste. Pero acertaste cuando mostraste quién eres. Él tragó saliva. Voy a reconocer esto oficialmente. Hoy. Y cuando dijo hoy, la mujer elegante volvió a sonreír, pero ahora era una sonrisa de guerra. Porque reconocerlo oficialmente significaba abrir la caja fuerte y también abrir un pasado que alguien estaba dispuesto a matar para mantener cerrado. Esa misma noche llamó a un abogado. Firmó el reconocimiento. Y dejó el documento sobre la mesa como si estuviera colocando una bomba. La joven vio cómo su propio nombre adquiría peso en el mundo, pero sintió algo extraño, vacío. Él intentó ofrecerlo todo: dinero, disculpas, incluso una habitación en la mansión. Pero ella miró alrededor y entendió algo. Aquella casa no era un sueño. Era una jaula hermosa. Y la mayor herencia que podía recibir era otra. Se levantó, tomó su bolsa y dijo con calma: acepto lo que es mío por derecho. Pero no vuelvo a aceptar que me traten como si valiera menos. Él bajó la cabeza. Y en ese instante, la humillación que él había causado regresó hacia él como un espejo. Ella salió por la misma puerta. Pero esta vez nadie rió. Nadie grabó. Nadie susurró. Porque todos entendieron demasiado tarde. La chica que habían expulsado era la misma que podía derrumbar toda la casa. Y quizá esa sea la parte más dura de todo. A veces la vida no cambia cuando recibes dinero. Cambia cuando entiendes que no tienes que demostrar tu valor a quienes nunca quisieron verte. Si esta historia te tocó de verdad, suscríbete al canal ahora. Porque aquí cada historia es una cicatriz abierta y también una oportunidad para empezar de nuevo. Activa la campana para no perder la próxima, porque la siguiente historia será aún más intensa.